Y estamos en comunicación con Facundo Jaime, volvemos a estar en contacto con este observatorio vial que es SECAITRA, que nos permite tener un poco de información importante y destacada que está relacionada a las cosas que habitualmente nos suceden, ¿no? Esto que tiene que ver precisamente cómo nos debemos comportar, cómo debemos actuar en la vía pública. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día para usted y para todos por allí, espero se encuentren bien. Muy bien. Y un tema que vio, y tienen mucha razón ustedes cuando han hecho esta estadística, que se trata de la moto, la motocicleta y los menores en moto. Y uno dice, ¿cuál es la parte legal y cuál es la parte segura para utilizar este vehículo tan utilizado en estos tiempos donde la economía nos juega una muy mala pasada, ¿no? Totalmente de acuerdo, la realidad es que de un tiempo a esta parte hemos visto cómo el motovehículo ha migrado de quizá vehículo recreativo o segundo vehículo familiar a vehículo principal de familias enteras. Entonces, entendiendo que esto responde a una nueva, o quizá no tan nueva, pero sí creciente realidad económico-financiera que la sociedad en general vive, es que nos toca hablar de las permisiones, las prohibiciones y por sobre todo las medidas de seguridad que hay que tener para tratar de que todos los traslados que se realicen en motocicleta sean lo más seguro posible. Uh-huh. El tema es, primero, ¿cuál es la ley? ¿Qué dice la ley con respecto al menor? Porque yo siempre recuerdo que me decían, no, menor de 12 años no puede ir en motocicleta. ¿Cómo es? Bien, la Ley Nacional de Tránsito tiene una particularidad, que es que no establece la edad mínima, sino que no marca la prohibición, por ende usted sabrá que todo lo que no está prohibido por ley está permitido, claro, y delega en las jurisdicciones locales la posibilidad de legislar sobre cuál es la efectiva edad mínima para que un menor se suba a una motocicleta. Esto tiene obviamente alcances a nivel nacional, por ende nos encontramos en un país con muchas localidades y jurisdicciones internas en donde se plantea la primera extrañeza, que es que dependiendo del lugar del país en donde nos encontremos, el municipio o provincia ha determinado una edad que muy probablemente sea distinta a la del vecino, al del municipio de al lado o al de la provincia de al lado. Esto nos plantea un mapa en donde tenemos un abanico muy amplio de las edades que podemos encontrar ciertos permisos para trasladar menores en moto. Por ejemplo, municipios de Santa Fe, la ciudad de Paraná, la ciudad de Córdoba capital, suelen tener edades más bien bajas, entre 6, 8 o 10 años. Después nos vamos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde quizá vemos la antítesis de esto, porque los menores también están permitidos, pero solo menores de 16 años. Entonces, ahí vemos cómo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el máximo órgano rector en lo que a seguridad vial respecta, ha emitido varios actos administrativos que, insisto, estos actos administrativos son recomendaciones para las jurisdicciones, no está en la normativa, no es ley, no tiene poder vinculante para las jurisdicciones locales, pero como te decía, la Agencia Nacional recomienda que no se legisle sobre menores de 12 años. Esta edad, a mi entender, por lo menos no es caprichosa, tiene que ver con cierto desarrollo óseo que ha alcanzado el físico del niño y por sobre todas las cosas, la altura necesaria para que los pies puedan ir correctamente en los apoyapiés que cada motocicleta tiene a esos efectos. Claro, claro, ahí está, esto es lo importante y significativo. Yo observo muchas veces, muchas veces, que alguien lleva a un menor que no alcanza por su tamaño, póngale un nene de 3, 4, 5 añitos, que va en la parte de atrás tomando de la cintura al conductor de la moto, pero va suelto, o sea, cualquier salto hace que lo desestabilice a una persona que puede caerse a una velocidad de 10, 20, 30 kilómetros o más. Y eso es realmente peligroso. De lo más peligroso que podemos encontrar. Pero a eso también le voy a agregar un condimento más. La realidad es que cuando vemos quizá en la calle de nuestra ciudad
que pasa algún niño que podemos verlo de contextura más bien pequeña, quizá no sabemos la edad, pero además de esto que bien mencionabas vos, hay una cuestión más que fundamental y crucial. Si ese niño, que lo vemos de contextura pequeña, llevase un casco, tenemos que también controlar que ese casco no sea un casco de bicicleta o no un casco preparado para obviamente sufrir y responder de acuerdo a lo que la ley manda en caso de protagonizar un siniestro. ¿Qué quiero decir? El cráneo de un niño de 5 o 6 años van a encontrar una complejidad realmente importante para encontrar un casco que calce bien a ese cráneo y que, llegado el caso de siniestro, no salga despedido. Porque quizá cascos para niños hay, lo que no hay son tantos cascos con norma IRAM, que es lo que a nosotros nos importa para saber que un casco va a responder de la mejor manera cuando un siniestro lo requiera. Entonces, si, como bien decías vos, juntamos la imposibilidad de tocar con los pies los apoyapiés y al mismo tiempo un casco que, en caso de tener norma IRAM, muy posiblemente no sea para el tamaño de ese cráneo, y si es para el tamaño de ese cráneo, difícilmente tenga norma IRAM. Entonces ahí vemos cómo un siniestro menor, que quizá en un vehículo sedán 4 puertas no pasaría de la anécdota de cómo me cobró de caro el chapista, en una moto claramente un siniestro de iguales características, menor, como bien decías vos, a 30 km/h, muy posiblemente llegue a tener consecuencias de lesiones óseas, tanto en los menores como en los adultos, ¿no? Pero claro, mirá qué significativa que es esta diferencia de las medidas de seguridad que el motovehículo pone a disposición. Tienen que estar ultimados, tienen que estar bien explotados, porque si no, la desprotección, tanto para el conductor como para el acompañante, es prácticamente total. Claro, claro. Es realmente, uno a veces no toma conciencia de lo peligroso. Uno anda en un vehículo de 2 ruedas. Ahí no hay ninguna carrocería. La carrocería es el cuerpo. Uno siempre lo ha escuchado decir y es así. La velocidad, tal vez en un auto no sea una velocidad 20 o 30 kilómetros, pero en una moto es muchísimo. Y máxime si eso es un menor, ¿no? Se trata de un chico. Ahora, ¿cómo se nota el vacío legal que hace que se permita todo este tipo de cosas, entre comillas, ¿no? Bueno, ahí yo sí, entiendo lo mismo que vos, pero también le sumo cierta, vamos a llamarle impericia, ¿no? Pero no es impericia tampoco el término. ¿Por qué? Porque hay cierta idea en el conductor de motocicleta que quizá no se ve tan reflejado en el auto, por más de que en el auto también haya personas que tienen esta misma concepción que voy a explicar, pero muchas veces el conductor, más el conductor experimentado de motocicleta, suele tratar de asociar su pericia o habilidad al momento de conducir con el evitar siniestros. Es decir, yo el casco no me lo pongo o las luces de giro no las utilizo tanto porque yo soy hábil conductor, entonces a mí no me va a pasar nada. Sí. Este tipo de razonamiento atenta contra la salud de propios y ajenos. Esto hay que dejarlo claro. La motocicleta, al igual que el resto de todos los vehículos, dependen del entorno vial. Lamentablemente en seguridad vial nada o prácticamente nada dependerá únicamente de nuestro propio accionar. ¿Con eso qué quiero decir? Que como bien usted decía, no hay chasis, el chasis es el cuerpo, pero a esto hay que agregarle que tampoco hay cinturón de seguridad, que tampoco hay airbag, que tampoco hay dirección asistida. Entonces vemos cómo hay considerablemente menos cantidad de medidas de seguridad en la motocicleta. Por ende, no hay que quedarse solo en la utilización del casco, hay que utilizar continuamente las luces de giro, hay que hacerme bien previsible al tránsito, y tampoco hay que quedarse ahí. Usted sabe que en el interior de nuestro país una costumbre que, en mi opinión, es realmente muy, muy inconsciente, es retirarle los espejos retrovisores por cuestiones estéticas a las motos. Tremendo. Entonces, uno no se puede graficar cómo al llevar el mentón al hombro, porque es un reflejo cuando necesitamos ampliar la visión periférica, instintivamente vamos a llevar el mentón al hombro, dejando de prestar atención 1, 2, 3 segundos quizá al frente. Entonces ahí es donde este tipo de acciones, quizá vistas de forma aislada, no marcan la diferencia, pero cuando empezamos a sumar un menor que va en una moto sin casco, sin espejos retrovisores, que el conductor no utiliza
correctamente las luces de giro para hacerse previsible al tránsito, y que encima ese menor tiene un casco que no le ajusta y que los pies no llegan a los apoyapiés, estamos hablando de un cóctel posiblemente explosivo y lesivo para ese menor, ¿no? Muy peligroso. Y el otro tema es, la moto pasando al vehículo por la derecha, y el otro es donde hay un reductor de velocidad y se deja un espacio para que corra el agua. Pasamos por ahí a toda velocidad, sin importar que podemos tocar con los pedales el reductor o el cordón y volar, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Son pequeños vicios que tiene, no los conductores. Yo creo que en algunos casos puntuales hay que también adaptar un poco la infraestructura para que el efecto que se busca con ese reductor también alcance a los motovehículos. Claro, la realidad es que sí hay que tratar de, desde el lugar que nos toque, empezar a entender que nadie está exceptuado de sufrir un siniestro, y fundamentalmente si ese siniestro se protagoniza en una motocicleta y con un menor encima, claramente las consecuencias serán muy importantes, y ahí es donde hay que llegar, a la consecuencia. Hay que tratar de evitarla por todos los medios, hay que tratar de tomar todos los resguardos que se nos puedan ocurrir y obviamente tener una conducción lo más segura posible, porque lo que hay que entender y lo único que hay que saber es que cuando salimos de casa todos queremos lo mismo, que es llegar al lugar de destino sanos y salvos. Exacto, tiene razón. Facundo, en la encuesta que ustedes hacen, en el sondeo de opinión, veo que consultaron sobre el lugar de la moto en el que deberían viajar los menores. ¿Y qué le contestaron? Ahí el índice de respuesta correcta fue dividido, pero no entendemos que haya sido malo. Nos contestaron en líneas generales que debía viajar por detrás del conductor. Esto te refrendo lo que habíamos hablado antes. Sí. La realidad es que esa máxima no aplica solo para menores, sino que también para mayores, o mejor dicho, para todo acompañante de vehículo. Como te decía, el 51% nos respondió correctamente. Bien. Por último, a veces vemos que en la moto va más de los permitidos. Los permitidos pueden ser el conductor y un acompañante, pero a veces vemos que van 3, 4 personas o más. ¿Y eso? Totalmente. Ahí es una situación en donde quizás no se toma conciencia de la peligrosidad, porque eso claramente dificulta la conducción en primer lugar, pero además esto sería, digamos, el paralelismo a subir gente a un vehículo sedán 4 puertas por encima de la cantidad de cinturones de seguridad que tiene ese vehículo. La realidad es que muchas veces se piensa que es una cuestión espacial o una cuestión de que el conductor pueda maniobrar la moto, y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que ciertas fuerzas que se implementan, que la moto implementa cuando acelera o frena, que tienen que ver directamente con la inercia, no generen mayores molestias al conductor. Si nosotros vamos con 4 personas, 2 adelante y 1 atrás del conductor, cada vez que esa moto frene o acelere, será una situación de peligro que ese conductor tendrá que tratar de sortear. Entonces, prácticamente eso es tirar una moneda cada 50 metros que vayamos en la calle y esperar que toque del lado de la vida. Claro. La realidad es que hay que tomar muy en consideración este tipo de cuestiones, porque lamentablemente cada vez se ven más en la calle, ¿no? Bueno, Facundo, del Observatorio Vial Secaitra, queremos saber dónde los podemos encontrar, dónde podemos ver todo esto. Hay una página, ¿qué tenemos? Sí, señor, www.secaitra.org.ar, ahí encontrarán tanto el sondeo de este mes como todos los que venimos haciendo ya hace más de 5 años en el Observatorio Vial de Secaitra. Bueno, Facundo, Jaime, muchísimas gracias. Siempre son los temas muy interesantes, muy candentes, tienen que ver con la problemática diaria que uno observa en las pequeñas y en las grandes ciudades. Esto no excluye a nadie, ¿no? Muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Gracias. Ahí estaba con nosotros Facundo Jaime, quien daba estos detalles precisamente tan importantes, tan relevantes, que tienen que ver con la educación vial y las motos y los menores en motocicleta y el peligro que acarrea.